Hola, mi nombre es Jocelyn R. Hernández. Estoy cursando la materia de investigación de operaciones en el periodo otoño 2022 y voy a explicar el problema 1 de la tarea 6 por medio de los métodos noroccidental y MODI. Nuestro problema dice lo siguiente. Una firma de generadores fabrica un producto de esta clase desde 3 plantas hasta 4 centros de distribución. Dicha compañía tiene operaciones de producción en Cleveland, Ohio, Bedford, Indiana y en York, Pensilvania. Las capacidades de producción en estas 3 plantas para el siguiente periodo de planeación de 3 meses y un tipo específico de generadores son los siguientes. Para Cleveland tenemos 5.000 unidades, Bedford con 6.000 unidades y York con 2.500 unidades. La empresa distribuye sus generadores a través de los 4 centros de distribución ubicados en Boston, Massachusetts, Chicago, Illinois, San Luis, Missouri y Lexington, Kentucky, cuyo pronóstico de demanda es el siguiente. Para Boston, 6.000, Chicago, 4.000, San Luis, 2.000 y Lexington, 1.500. Ahora, por su parte, los costos unitarios de cada una de las rutas se muestran en el cuadro siguiente. Como podemos observar, este es el cuadro donde se muestran los costos unitarios de cada una de las rutas. Ahora, primero vamos a comenzar aplicando nuestro método noroccidental. Para ello vamos a crear una tabla donde tenemos los orígenes, que son 3, los destinos, que son 4, las demandas y las ofertas correspondientes. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es balancear el problema de transporte. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que vamos a tener que tener la misma cantidad de ofertas que de demandas. Es decir, si yo sumo 5.000 más 6.000 más 2.500, tengo un total de 13.500 ofertas. Y si yo sumo 6.000 más 4.000 más 2.000 más 1.500, tengo un total de 13.500 demandas. Por lo tanto, como podemos observar, hay un mismo o una misma cantidad de demandas que de ofertas, así que nuestro problema de transporte ya está balanceado. Ahora, tenemos que hacer el ajuste de la nueva oferta y la nueva demanda. Por lo tanto, en este caso comenzamos en la posición 1,1 y vamos a asignar el valor máximo posible de la oferta A1, que en este caso 5.000, que no sobrepase el valor de la demanda B1, que en este caso es 6.000. Entonces, cuando asignamos 5.000 en la posición 1,1, vemos que la nueva oferta va a ser igual a 0 y la nueva demanda va a ser igual a 1.000. Ahora proseguimos a bajar a la posición 2,1, porque en este caso nuestra oferta se volvió 0, así que ya no puede ofertar más. Y en este caso nuestra demanda sí puede seguir ofertando más, que serían los 1.000 que todavía nos quedan. Así que ahora en la posición 2,1 vamos a asignar el valor máximo posible de la oferta A2 que no sobrepase el valor de la demanda B1, que en este caso va a ser 1.000. Entonces nuestra nueva oferta va a ser 5.000 y nuestra nueva demanda ahora va a ser 0. Entonces, como esta nueva demanda ya no puede dar más para esta columna, ahora vamos a pasar a la posición 2,2. En este caso, en la posición 2,2 vamos a asignar el valor máximo posible de la oferta A2, que en este caso va a ser 5.000, que no sobrepase el valor de la demanda B2, que en este caso va a ser 4.000. Por lo tanto, podemos asignar 4.000 y nuestra nueva demanda va a ser 0 y nuestra nueva oferta va a ser 1.000. Por lo que podemos observar que ahora debemos de pasar a nuestra siguiente posición, que es la 2,3, debido a que nuestra oferta todavía puede dar los 1.000 restantes, mientras que nuestra demanda en esta columna pues ya no puede dar nada más porque se quedó en ceros. Así que en nuestra posición 2,3 podemos observar que debemos asignar el valor máximo posible de la oferta A2, que en este caso es 1.000, sin que sobrepase el valor de la demanda B3, que en este caso es 2.000. Por lo tanto, vamos a asignar el valor de 1.000.
Así que nuestra nueva oferta es 0 y nuestra nueva demanda va a ser 1000. Ya que hicimos esto, ahora como podemos observar, debemos de pasar a la posición 3,3 debido a que en este renglón, o más bien en nuestra fila u oferta, mejor dicho, que es la A2, ya no hay nada más que ofertar porque ya quedamos en ceros, mientras que en nuestra demanda B3 todavía hay algo que ofertar porque nos queda todavía 1000. Así que cuando pasamos a nuestra posición 3,3, ahora debemos de asignar el nuevo valor, el máximo valor posible de nuestra oferta A3, que en este caso es 2500, que no sobrepase el valor de nuestra demanda B3, que en este caso es 1000. Por lo tanto, aquí vamos a poner 1000. Así que nuestra nueva demanda queda en 0 y nuestra nueva oferta queda en 1500. Ahora, como podemos observar, pues nuestra demanda B3 ya no tiene nada más que dar, entonces tenemos que pasar a la siguiente posición, donde vamos a seguir utilizando el resto de nuestra nueva oferta. Entonces, ahora en nuestra posición 3,4 podemos observar que debemos de asignar el valor máximo posible de la oferta A3 que no sobrepase el valor de la demanda B4, que en este caso va a ser 1500. Entonces, si observamos, ahora nos queda nuestra nueva demanda en 0 porque ya se pudo satisfacer y nuestra nueva oferta ya quedó en 0 igual. Entonces, bueno, ahora vamos a comenzar con nuestro método MODI. En este caso comenzamos con la primera iteración. Lo primero que debemos de hacer es construir una matriz de costos solo con los costos C y J de los elementos que están en la matriz de flujos. Los costos de estos elementos se obtienen de la tabla de costos del problema balanceado. Por lo tanto, vamos a obtener esta tabla. Ahora pasamos a definir las variables duales que van a ser U y V. Por lo tanto, U1, U2 y U3 van a ser asignados respectivamente a nuestras filas 1, 2 y 3, mientras que V1, V2, V3 y V4 van a ser asignados respectivamente a nuestras columnas 1, 2, 3 y 4. Ahora debemos calcular el valor de las variables duales UI y VJ. Por lo tanto, primero asignamos un valor arbitrario 0 a alguna de las variables duales. En este caso va a ser asignado a U1. Y como podemos observar, UI más VJ debe ser igual al costo CIJ. Así que sabiendo esto, vamos a hacer las siguientes ecuaciones lineales para poder obtener los valores de las variables duales. Primero comenzamos con U1 más V1 igual a 3. Como sabemos, U1 es igual a 0, por lo tanto 0 más V1 va a ser igual a 3, así que V1 va a ser igual a 3. U2 más V1 va a ser igual a 7, por lo tanto, si sabemos que V1 es igual a 3, tenemos que U2 más 3 igual a 7, por lo tanto U2 va a ser igual a 4. Posteriormente U2 más V2 va a ser igual a 5. Si sabemos que U2 es igual a 4, por lo tanto tenemos que 4 más V2 tiene que ser igual a 5. Despejando V2 tenemos que va a ser igual a 1. Después tenemos U2 más V3 es igual a 2. Si sabemos que U2 es igual a 4, por lo tanto 4 más V3 va a ser igual a 2. Despejando V3 nos queda que su valor es menos 2. Posteriormente tenemos que U3 más V3 va a ser igual a 4. U3 menos el valor de V3, que es menos 2, va a ser igual a 4, por lo tanto despejando U3 va a ser igual a 6. Ahora vamos a calcular U3 más V4 igual a 5. En este caso U3 va a ser igual a 6, por lo tanto 6 más V4 va a ser igual a 5, por lo tanto despejando V4 va a ser igual a menos 1. Ahora vamos a definir
o mejor dicho, a calcular nuestras condiciones de optimalidad. Para ello vamos a ocupar la tabla de costos de los elementos que no están en la base. Esta es nuestra tabla de costos de los elementos que no están en la base, así que para calcular nuestras condiciones de optimalidad tenemos que hacer lo siguiente. Básicamente es que para decidir si la última tabla de flujos tiene solución óptima del problema de transporte tenemos que calcular los valores Z y J menos C y J va a ser igual a C y J menos UI más VJ. Por lo tanto, comenzamos con Z en la posición 1, 2 menos C en la posición 1, 2 va a ser igual a C en la posición 1, 2 menos U1 más V2. Reemplazando sus valores correspondientes nos queda que 2 menos 0 más 1 va a ser igual a 2 menos 1, que esto va a ser igual a 1. Posteriormente tenemos Z en la posición 1, 3 menos C en la posición 1, 3 va a ser igual a C en la posición 1, 3 menos U1 más V3. Reemplazando sus valores nos queda que 7 menos 0 menos 2 va a ser igual a 7 más 2, que esto es igual a 9. Ahora Z en la posición 1, 4 menos C en la posición 1, 4 va a ser igual a C en la posición 1, 4 menos U1 más V4. Reemplazando sus valores correspondientes nos queda que 6 menos 0 menos 1 va a ser igual a 6 más 1, que va a ser igual a 7. Z en la posición 2, 4 y C en la posición 2, 4 va a ser igual a C en la posición 2, 4 menos U2 más V4. Reemplazando sus valores correspondientes nos queda que 3 menos 4 menos 1 va a ser igual a 3 menos 3, que eso va a ser igual a 0. Z en la posición 3, 1 menos C en la posición 3, 1 va a ser igual a C 3, 1 menos U3 más V1. Reemplazando sus valores correspondientes son 2 menos 6 más 3 igual a 2 menos 9, que es igual a menos 7. Y por último, Z en la posición 3,2 menos C en la posición 3,2 es igual a C en la posición 3,2 menos U3 más V2, que reemplazando sus valores correspondientes queda de la siguiente forma: 5 menos 6 más 1 va a ser igual a 5 menos 7, que es igual a menos 2. En este caso, como podemos observar, no todos los valores que obtuvimos son positivos, por lo tanto, lo que debemos de hacer es que de los dos valores más bien negativos, vamos a seleccionar el más negativo. Como pudimos observar, no todos los valores Z y J menos C y J son mayores o iguales a 0. Y Z en la posición 3,1 menos C en la posición 3,1 va a ser igual a menos 7. Es el valor más negativo. Entonces modificaremos la última tabla de flujos introduciendo el valor θ mayor a 0 en la posición 3,1. Aquí podemos observar que aquí ya está θ en la posición 3,1. Y nuestra tabla de flujos queda de la siguiente forma. Así queda nuestra tabla de flujos. Por lo tanto, ahora lo que debemos de hacer es construir un circuito. Ahora, para que la tabla anterior de flujos tenga una solución básica factible, tenemos que sumar o restar solo en algunas posiciones de la base el valor de θ, donde θ es mayor que 0. Por lo tanto, como podemos observar, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Aquí hay un más θ y arriba al 1000 se le va a restar un menos θ. Después pasamos a esta posición donde a este 1000 se le va a sumar un θ para contrarrestar este menos θ que se restó acá. Y por último, a este 1000 se le va a restar un θ para poder contrarrestar el θ que está acá sumado. Ahora vamos a calcular el valor de θ. El valor de θ va a ser el mínimo de los valores de la base donde se resta el valor de θ. Y los empates se van a romper arbitrariamente, por lo tanto el valor de θ va a ser igual al mínimo de 1000 y de 1000. Por lo tanto, pues como los empates se rompen arbitrariamente, el mínimo va a ser 1000.
Ahora se va a sustituir el valor de teta, que va a ser igual a 1000, en la tabla de flujos anterior. Cuando la sustituimos tenemos la nueva tabla de flujos, que nos va a quedar de la siguiente forma. Ahora, como m más n menos 1 va a ser igual a 6 y hay solo 5 envíos, que son 1, 2, 3, 4 y 5, entonces la tabla de flujos es degenerada. Por tanto, completamos con un epsilon, donde epsilon tiene el valor de 0 en una de las posiciones de no envío, para que haya un m más n menos 1 igual a 6 envíos. Por lo tanto, la tabla de flujos nueva es la siguiente, donde podemos observar que ya se agregó un epsilon. Ahora vamos a iniciar nuestra segunda iteración. Se va a construir la nueva tabla de costos con las posiciones de la base de la tabla de flujos anterior. Así que nuestra tabla nos queda de la siguiente forma. Ahora vamos a definir las variables duales. En este caso U1, U2 y U3 van a ser para nuestra fila 1, nuestra fila 2 y nuestra fila 3 respectivamente. V1, V2, V3 y V4 van a ser asignadas a nuestras columnas 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Ahora vamos a tener que calcular el valor de las variables duales UI y VJ. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. UI más VJ va a ser igual al costo IJ. Como sabemos, tenemos que asignar un valor arbitrario 0 a alguna de nuestras variables duales. De nuevo, vamos a asignar este valor a U sub 1. Ahora, vamos a empezar a calcular el valor de las variables duales. U1 más V1 va a ser igual a 3. Sabiendo que U1 es igual a 0, entonces nos queda 0 más V1 va a ser igual a 3. Por lo tanto, V1 va a ser igual a 3. U1 más V2 va a ser igual a 2. Sabiendo que U1 tiene el valor de 0, nos queda que 0 más V2 va a ser igual a 2. Por lo tanto, despejando V2 nos queda que va a ser igual a 2. Ahora U2 más V2 va a ser igual a 5. Así que sabiendo que V2 es igual a 2, entonces tenemos que U2 más 2 va a ser igual a 5. Despejando U2 tenemos que su valor es 3. Ahora tenemos U2 más V3 va a ser igual a 2. Sabiendo que U2 es igual a 3, entonces 3 más V3 va a ser igual a 2, por lo tanto V3 va a ser igual a menos 1. U3 más V1 va a ser igual a 2, sabiendo que V1 es igual a 3, entonces U3 más 3 igual a 2, por lo tanto U3 va a ser igual a menos 1. Y ahora tenemos que U3 más V4 va a ser igual a 5, sabiendo que U3 es igual a menos 1, menos 1 más V4 tiene que ser igual a 5, por lo tanto V4 va a ser igual a 6. Ahora de nuevo, para decidir si la última tabla de flujos tiene solución óptima del PT, calculamos los valores Z y J menos C y J va a ser igual a C y J menos UI más VJ. Para ello tenemos que utilizar la tabla de costos de los elementos que no están en la base. Entonces comenzamos a definir nuestras condiciones de optimalidad. En este caso Z 1,3 menos C 1,3 va a ser igual a C en la posición 1,3 menos U1 más V3. Reemplazando esto por sus valores correspondientes, nos queda que 7 menos 0 menos 1 va a ser igual a 7 más 1, que es igual a 8. Ahora tenemos que Z en la posición 1,4 menos C en la posición 1,4 va a ser igual a C en la posición 1,4 menos U1 más V4. Que ahora, si reemplazamos estas letras por sus valores correspondientes, nos queda que 6 menos 0 más 6 va a ser igual a 0. Después Z en la posición
2, 1 menos C en la posición 2, 1 va a ser igual a C en la posición 2, 1 menos U2 más V1, que esto va a ser igual a 7 menos 3 más 3, que esto es igual a 7 menos 6, que esto va a ser igual a 1. Ahora tenemos Z en la posición 2, 4 menos C en la posición 2, 4 va a ser igual a C en la posición 2, 4 menos U2 más V4, que esto va a ser igual a 3 menos 3 más 6, que esto va a ser igual a 3 menos 9 igual a menos 6. Z en la posición 3, 2 menos C en la posición 3, 2 va a ser igual a C en la posición 3, 2 menos U3 más V2, que esto va a ser igual a 5 menos 1 más 2, que es igual a 5 menos 1 igual a 4. Y Z en la posición 3, 3 menos C en la posición 3, 3 menos va a ser igual a C en la posición 3, 3 menos U3 más V3, que esto va a ser igual a 4 menos 1 menos 1, que es igual a 4 más 2, va a ser igual a 6. Como no todos los valores C y J menos Z y J menos C y J son mayores o iguales a 0, y Z 2, 4 menos C 2, 4 es igual a menos 7, el valor más negativo es el valor más negativo. Entonces vamos a modificar la tabla de flujos. Vamos a introducir el valor de teta mayor que 0 en la posición 2,4. Nuestra nueva tabla de flujos queda de la siguiente forma. Como podemos observar, aquí ya está introducido el valor de teta. Ahora debemos de construir nuestro circuito. Para que la tabla anterior de flujos tenga una solución básica factible, tenemos que sumar o restar solo en algunas posiciones de la base el valor de teta, donde teta es mayor que 0. Entonces, como podemos observar anteriormente, aquí introducimos nuestro valor de teta. Así que para contrarrestar este más teta, vamos a restarle al 1500 un teta. Pero en esta fila, para poder contrarrestar que se restó teta, se va a tener que sumar un más teta al 1000. Ahora, en esta columna, para poder contrarrestar el más teta que se acaba de sumar, se debe de restar un menos teta al 5000. Ahora, en esta fila, para poder contrarrestar el menos teta que se le agregó al 5000, se tiene que sumar un más teta al epsilon. Y para poder contrarrestar el más teta que se le acaba de sumar al epsilon, en esta columna lo que debemos de hacer es que al 4000 le vamos a restar un teta. Y así quedaría nuestro circuito, porque aquí este menos teta ya va a contrarrestar este más teta, entonces ya no se tiene que sumar ni restar en ningún otro lado a la teta. Así que ya que tenemos nuestro circuito construido, vamos a calcular el valor de teta. El valor de teta va a ser el mínimo de los valores de la base donde se restó el valor de teta. En este caso, los valores donde se restó fueron 5000, 4000 y 1500, donde su mínimo va a ser 1500. Por lo tanto, al sustituir el valor de teta igual a 1500 en la tabla de flujos anterior, tenemos la nueva tabla de flujos. Ahora, como m más n menos 1 va a ser igual a 6 y podemos contar que tenemos 6 envíos, que son todos los que están en color rojo, entonces la tabla de flujos es no degenerada y por tanto no hay necesidad de agregar ceros. Ahora vamos con nuestra tercera iteración. En este caso se va a construir la nueva tabla de costos con las posiciones de la base de la tabla de flujos anterior, por lo tanto nuestra nueva tabla queda de la siguiente forma. Como ya habíamos visto anteriormente, tenemos que definir las variables duales. En este caso vamos a asignar U1 a la fila 1, U2 a la fila 2, U3 a la fila 3, V1 a la columna 1, V2 a la columna 2, V3 a la columna 3 y V4 a la columna 4. Ahora debemos de calcular el valor de las variables duales U, I
y VJ. Esto lo vamos a hacer a partir de su suma, y la suma de UI más VJ tiene que ser igual al costo IJ. Ahora, como sabemos, debemos de asignar un valor arbitrario 0 a alguna de nuestras variables duales. Vamos a comenzar a asignar este valor como anteriormente ya lo habíamos hecho, con U1 igual a 0. Entonces vamos a comenzar a realizar nuestras ecuaciones lineales para poder sacar los valores de nuestras variables duales. Tenemos que U1 más V1 va a ser igual a 3. Si sabemos que U1 es igual a 0, entonces 0 más V1 va a ser igual a 3, por lo tanto V1 va a ser igual a 3. U1 más V2 tiene que ser igual a 2, por lo tanto, si sabemos que U1 es igual a 0, entonces 0 más V2 va a ser igual a 2, por lo tanto V2 va a ser igual a 2. Ahora tenemos que U2 más V2 tiene que ser igual a 5. Y sabiendo que V2 es igual a 2, entonces U2 más 2 igual a 5, por lo tanto U2 va a ser igual a 3. Ahora, U2 más V3 tiene que ser igual a 2. Por lo tanto, si sabemos que U2 es igual a 3, 3 más V3 va a ser igual a 2, por lo tanto V3 va a ser igual a 1, menos 1. Ahora tenemos que U2 más más V4 es igual a 3. Por lo tanto, si sabemos que U2 es igual a 3, 3 más V4 va a ser igual a 3, por lo tanto V4 va a ser igual a 0. Después tenemos que U3 más V1 va a ser igual a 2, como podemos observar. Así que, si sabemos que V1 va a ser igual a 3, tenemos que U3 más 3 va a ser igual a 2, por lo tanto U3 va a ser igual a menos 1. Ahora vamos a tener que sacar nuestras condiciones de optimalidad. Esto es para decir si la última tabla de flujos tiene solución óptima del PT. Y calculamos los valores de la siguiente forma: Z IJ menos CIJ va a ser igual a CIJ menos UI más VJ. Y vamos a utilizar nuestra tabla de costos de los elementos que no están en la base para poder hacer esta operación. Así que nos quedan de la siguiente forma: Z en la posición 1, 3 menos C en la posición 1, 3 va a ser igual a C en la posición 1, 3 menos U1 más V3. Y al reemplazar los valores de estas letras vamos a tener que 7 menos 0 menos 1 va a ser igual a 7 más 1, que va a ser igual a 8. Z en la posición 1, 4 menos C en la posición 1, 4 va a ser igual a C en la posición 1, 4 menos U1 más V4, que esto va a ser igual a 6 menos 0 más 0 igual a 6 más 0, que esto va a ser igual a 6. Z en la posición 2, 1 menos C en la posición 2, 1 va a ser igual a C en la posición 2, 1 menos U2 más V1, que esto va a ser igual a 7 menos 3 más 3, que va a ser igual a 7 menos 6 igual a 1. Z en la posición 3, 2 menos C en la posición 3, 2 va a ser igual a C en la posición 3, 2 menos U3 más V2, que esto va a ser igual a 5 menos 1 más 2 igual a 5 menos 1, que va a ser igual a 4. Z en la posición 3, 3 menos C en la posición 3, 3 va a ser igual a C en la posición 3, 3 menos U3 más V3, esto va a ser igual a 4 menos 1 menos 1 igual a 4 más 2, que va a ser igual a 6. Y Z en la posición 3, 4 menos C en la posición 3, 4 va a ser igual a C en la posición 3, 4 menos U3 más V4, que esto va a ser igual a 5 menos 1 más 0, que esto va a ser igual a 5 más 1, que va a ser igual a 6. Como pudimos observar, todos los valores Z y J menos C y J son mayores o iguales a 0, por lo tanto, la última tabla de flujos es óptima. Así que la tabla óptima de flujos queda de la siguiente forma. Y ahora podemos sacar el costo, que el costo va a ser igual a 39.500.
Por último, tenemos anexadas nuestra comprobación del método noroccidental en Tora y la comprobación del método MODI en Tora, y como podemos observar es correcta nuestro resultado. Gracias.